¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy la Junta de Castilla y León, sobre todo la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha sacado pecho una vez que ha logrado que los mercados le financien la deuda al 0,70%. Es el tipo más bajo que ha logrado una comunidad autónoma. ¿Eso qué significa? Pues lo que podíamos leer ayer de la agencia de calificación Moody's, que solo Castilla y León, el País Vasco y Madrid van a conseguir que los mercados les financien. El resto deberán acudir a papá Estado a través del famoso Fondo de Liquidez Autonómica. Castilla y León vuelve a los mercados y lo hace en las mejores condiciones. El Ejecutivo emitió este miércoles deuda por valor de 400 millones a un tipo de interés del 0,70. Ha sido la emisión de deuda pública más barata que ha hecho la comunidad autónoma en todos los tiempos. Y también les tengo que decir que es la más barata que ha hecho cualquier comunidad autónoma en todos los tiempos. La última vez que emitió deuda el interés era del 4%. La emisión coincide con un informe de la agencia de calificación Moody's que sitúa a Castilla y León junto con el País Vasco y Madrid como las únicas comunidades que tendrán acceso a los mercados hasta 2018. Refleja, en primer lugar, la solvencia de nuestra comunidad autónoma, la confianza que tiene esta agencia de calificación y, evidentemente, los inversores. El resto dependerá del Gobierno con mecanismos como el FLA. Si hubiéramos estado en el FLA, en cualquiera de los años que ha habido FLA, hubiéramos tenido un plan de ajuste vigente, porque está vigente hasta que no amortizas el FLA, y es muy difícil amortizarlo, y, por tanto, hubiéramos tenido que hacer este año recortes o ajustes porque lo dice una ley. La Junta pedirá esta semana al ministro de Hacienda poder endeudarse para pagar a los proveedores. Hasta ahora solo las comunidades acogidas al Fondo de Liquidez Autonómico podían hacerlo. Las buenas nuevas en materia económica también se reflejaban en el dato del Producto Interior Bruto. La economía sigue creciendo. En el primer trimestre del año un 0,8%. Lo hace sobre todo por el incremento en el consumo y en el gasto público. El Gobierno confía en que se sostenga este crecimiento y así facilitar la reducción del déficit. La economía española mantuvo su ritmo de crecimiento durante el primer trimestre de este año y ya suma 11 consecutivos de aumentos. El PIB nacional subió 8 décimas entre enero y marzo y lleva ya 12 meses por encima del 3%. El consumo y el gasto público son los motores, mientras que pierden fuelle las exportaciones, que caen 4 décimas. Tanto ya estamos cada vez más cerca de recuperar el nivel de renta que teníamos antes del inicio de la crisis. Los cálculos nuestros son con que efectivamente a finales de este año o a más tardar a principios del año que viene. Por sectores, la industria manufacturera, los servicios de información y comunicaciones y las actividades financieras recogen los mayores incrementos. Baja la construcción y la agricultura. Alguna debacle que en estos momentos nadie prevé. Lo que se puede decir es que no va a ser complicado que la economía española crezca este año en el entorno del 3% con los datos que vamos teniendo ya disponibles. El empleo aumenta en 533.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Ha sido un día, ya lo ven, con mucho dato económico, de los que hablaremos, por supuesto, en nuestro tiempo de tertulia, pero también ha sido un día de mucha carga política. El Pleno del Ayuntamiento de Treviño ratificaba esta mañana que quiere dejar Castilla y León y anexionarse a Álava. Solo la edil del Partido Popular se ha opuesto a esa propuesta de desconexión que ya fue rechazada por el Congreso. Por 7 votos a favor y 1 en contra, el Pleno del Ayuntamiento de Condado de Treviño ratifica su decisión de intentar el cambio territorial mediante ley orgánica. Defienden la legalidad de una vía que, dicen, fue avalada por la Comisión de Enclaves del Senado. Es absurdo. Si hay una vía que no tiene recorrido, hay otra vía perfectamente legal, pues evidentemente optamos por la vía directa. Solo se ha opuesto el Partido Popular, que aunque consciente de que el sentimiento pro-alavés va en aumento, cree que no es el camino adecuado. Nosotros lo que hemos defendido siempre es tratar este tema en un ámbito nacional, en el que se traten los enclaves de todo nuestro territorio. A lo que sí ha accedido el Pleno es a remitir a la delegación del Gobierno información detallada de todos los convenios que tienen en vigor con las instituciones vascas. Los responsables municipales confían en que tras las elecciones generales haya mayor receptividad a sus reivindicaciones. Con el nuevo marco político hay opciones reales de que por fin el sentido común se imponga en esta situación. A esta reapertura del debate sobre el cambio territorial no se ha sumado en esta ocasión el otro ayuntamiento del enclave, la Puebla de Arganzón.
En cuanto a la precampaña, hoy Pedro Sánchez ha estado en Burgos, en la Fiesta de la Rosa, en el barrio de Gamonal. Sánchez, acompañado de Luis Tudanca, ha defendido que el PSOE es la única alternativa a un gobierno de Mariano Rajoy y ha hablado, como no, del Hospital de Burgos. Rodeado por los suyos, en pleno barrio de Gamonal, Pedro Sánchez apelaba al voto útil porque el cambio, ha dicho, no tiene intermediarios. La gente va a preguntaros, bueno, ¿y qué vais a hacer? ¿Con quién vais a pactar? ¿Qué siglas? ¿Qué sillones? No. Nosotros vamos a hablar de soluciones. Que pasan por los 6 compromisos para el cambio y que van desde la reforma federal a la defensa del estado de bienestar. Que acabaremos con los copagos farmacéuticos y que Burgos tendrá un hospital Ester universitario público. También de Lugo hablaba Luis Tudanca, que llevaba la crítica al terreno de la comunidad y no escatimaba al hablar del presidente Herrera. Yo creo que le regaló un espejo y Rajoy le devolvió a Herrera un plasma, porque desde entonces no ha vuelto a dar una rueda de prensa. Oiga, no ha vuelto a salir del despacho. Eso es lo que nos preocupamos. Y cuando vienen a Castilla y León, ¿sabéis qué hacen los de Podemos? Hablar bien del Partido Popular, porque es lo que está de moda en Castilla y León. Ambos han pedido el voto por ilusión y convicción y han defendido que el PSOE es la única alternativa a Mariano Rajoy. Por cierto, que antes por la mañana hay que cuidar los gestos, pero al detalle, ¿eh? Les cuento que a la salida de un desayuno informativo en el Hotel Ritz de Madrid, Pedro Sánchez era abordado por una peticionaria de Cáritas. Sánchez declinaba hacer un donativo y después otra mujer le increpaba de esta manera. ¿Cómo valora un debate 4? Pedro Sánchez, no das a cariño y luego quieres que te vote la gente. ¡Qué vergüenza! No le vamos a votar nadie. Ya ven qué cosas pasan. Después lo comentaremos, como no, estos gestos al final dan mucho juego, sobre todo en las tertulias y en los medios de comunicación. En plena campaña electoral, Mariano Rajoy ha hecho un alto en el camino para visitar Toledo, junto a Dolores de Cospedal, ha asistido a la procesión del Corpus Christi. Allí ha insistido en que España crecerá el 3% en 2016, por encima de la previsión que ha hecho el propio gobierno, pero para ello, ha dicho, es necesario que siga gobernando el PP. Rajoy también ha criticado lo que ha denominado como un parón de la construcción en los ayuntamientos gobernados por Podemos. La precampaña se ha ido a Toledo, por ejemplo, al Corpus, pero también ha estado estos últimos días en Venezuela, porque Albert Rivera ya está de vuelta de su viaje por tierras americanas y en el aeropuerto de Madrid ha vuelto a insistir en sus críticas a Pablo Iglesias, a Podemos, por no condenar lo que está sucediendo allí. Desde el Congreso le contestaba Pablo Iglesias, no sin ironía. Hemos ido a ayudar, otros iban a buscar dinero y nosotros hemos ido a ayudar a la gente que no tiene dinero y a la gente que no tiene para comer. Y yo le pediría en ese caso a Podemos que por lo menos reconozca lo que está pasando en aquel país, que reconozca que aquello es un fracaso, que reconozca la crisis y que ayude. Demuestra una situación de enorme incomodidad los que se tienen que ir a miles de kilómetros tratando de evitar que se hable de los problemas de los españoles y hablando de la situación de terceros países. Yo no voy a entrar en acusaciones ni en provocaciones. Y una vez que hemos hecho un repaso paso a paso de las cosas que han marcado la actualidad informativa de este jueves, les presento a los tertulianos que van a sacar punta a todas estas noticias y hacer el oportuno análisis. Ignacio Fernández, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Juanma. Nacho Foces, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo en vez de una camisa verde no me traes una camisa blanca, por ejemplo? Es que es la única que tenía limpia hoy, entonces no había puesto la lavadora ayer y mañana sí, mañana me la puedo poner blanca, pero hoy no. Porque... Le había dicho a Foces que íbamos a hablar de la undécima, y me dice, ¿qué es eso de la undécima? Digo, pues la que va después de la décima y antes de la decimosegunda. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué hablamos? ¿De la undécima no? Bueno, de momento no. De momento vamos a hablar de la buena imagen económica de Castilla y León. Pues adelante, empieza. Y abrimos con ese asunto que destaca el norte en su primera. La deuda emitida en el menor coste de la historia permite a la Junta pagar facturas atrasadas. Castilla y León emitió 400 millones de euros al 0,70%, cuando hace solo 2 años el interés que tenía que pagar era del 4%. También el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este mismo asunto. La Junta valora su solvencia y la emisión de deuda más barata de todos los tiempos. Y el diario de Valladolid, El Mundo, también abre su primera con este asunto. La comunidad coloca su deuda al mejor precio histórico en España. Diario de León se refiere al plan del carbón.
La Junta llevará al próximo pleno de las Cortes el plan de dinamización de las cuencas mineras. Y el diario La Razón se refiere a Cáritas, a la celebración del Día de la Caridad este próximo domingo. Cáritas invita a cada persona a que se comprometa por un mundo más justo y señala que alerta que la desigualdad y la cronificación de la pobreza se establecen en la sociedad a causa de esta crisis. Diario Palentino recupera un asunto de hace ya tiempo. El proyecto San Glorio, Tres Provincias seguirá con el proyecto San Glorio si hay voluntad política. Y también señala que ha presentado una reclamación patrimonial de 3 millones de euros por no ejecutarse este proyecto que fue declarado de interés regional. Diario de Ávila destaca en su primera la imagen de un desalojo, el desalojo del Instituto Alonso de Madrigal a causa de la declaración de un incendio por un cortocircuito en la sala de mantenimiento. Y la Nueva Crónica de León destaca en su primera una imagen del Festival de Cine y Televisión Reino de León, que ha concentrado en la ciudad a caras muy conocidas. Por último, El Norte de Castilla destaca también en su primera la inauguración del Festival de Teatro de Calle con la japonesa Meriko, que actuó con contorsiones casi circenses en la Plaza Mayor en medio de un gran éxito de público. Tal como lo has dicho, parece que la conoces de toda la vida, Américo. Bueno, cuéntame qué viñeta me traes esta noche. Pues mira, la de Sansón en el norte de Castilla, que hace una reflexión sobre el mundo este en que vivimos. Si la robotización está haciendo estragos en nuestra sociedad, ya verás el día de mañana, cuando vivamos en un mundo lleno de máquinas prejubiladas. Bueno, llegará el día, llegará el día. Aquí Ignacio Fernández acostumbra a traer la calculadora y es muy amante de la economía y de ver cómo nos van las cosas. Hay que estar contentos. ¿Tiene la Junta motivos para sacar pecho después de lograr lo que ha logrado con la deuda? A la hora de, Estaba mirando, Juanma, lo que ayer decía Moody's de lo que cuesta promedio la deuda a las regiones que pueden emitir, que no son todas, solamente aquellas que tienen calificación suficiente, que son solamente 5, una de ellas la nuestra, con el BB2. Y el coste promedio de la deuda es superior al que ha pagado Pilar del Olmo, según nos ha dicho hoy, que es el 0,7, 0,80 y pico. Por lo tanto, Castilla y León está emitiendo con más solvencia deuda que incluso las regiones más solventes. Lo que no significa nada, en realidad significa que estamos pudiendo financiar bien la deuda, pero lo que es la almendra del problema es el déficit, que es lo que viene denunciando Juan Vicente Herrera. Mientras tú puedas financiar el déficit vas bien, el día en que no lo puedes financiar tienes un problema. El déficit proviene de las necesidades de financiación muy serias que tienen las comunidades autónomas por un mecanismo que es ya del siglo pasado, de la época de la golilla, y ahí es donde está la madre del cordero, que no se aborda, entre otras cosas, porque no hay gobierno. Como no hay interlocución, una interlocución estable ni en la Moncloa ni en la Castellana, pues no podemos abordar el problema realmente serio, y es que no hay dinero bastante para todo aquello que se tiene que financiar. Nacho. No obstante, yo destacaría el protagonismo político de la hoy consejera de Economía y Hacienda. Se lleva muchos días el disgusto a casa de los sartenazos que meten las cifras que arrojan los mercados financieros y bursátiles, y bueno, por lo menos ayer se pudo acostar con una buena noticia y hoy se ha despertado con otra todavía mucho mejor, con lo cual algún éxito político creo que hay que reconocer en este caso, y creo que es de justicia además a la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. La segunda parte, la cruz de todo esto es lo que dice Ignacio. Si tuviéramos un sistema de financiación que hubiera funcionado en condiciones en los últimos años, no tendríamos que estar alegrándonos porque conseguimos préstamos a bajo interés. Es que esto es la alegría en casa del pobre, es decir, qué alegría que por lo menos voy a poder pedir un préstamo. Con lo cual puede ser un poco perverso la noticia en sí, o la situación, más que la noticia, la situación, pero ojo, también hay que decir una cuestión, es que son 3 comunidades autónomas a las que reconoce Moody's, y una de ellas es Castilla y León, y nada menos que las que acompañan son Madrid, que es el pulmón financiero, industrial, el centro de todo en España, del centro económico en España, y País Vasco, de régimen foral. Creo que la noticia tiene su importancia, insisto, es verdad que es alegría en casa del pobre,
pero más lamentable sería estar que nos equipararan con Murcia, con La Rioja o con comunidades autónomas que, bueno, ya con Cataluña ya sería, vamos. Y claro, y esa alegría sobre todo es doble para los proveedores, vosotros lo destacabais en la portada, ¿no? Porque al final ellos sí que van a lograr que se les pague a tiempo. Ahora se les estaba pagando a 60 y tantos días, la ley dice que hay que pagar a 30. Es verdad que estamos siempre en lo mismo, es decir, nosotros somos buenos pagadores, nos financiamos bien, cumplimos con nuestras obligaciones, y otros que están todo el día dando voces, tienen, por ejemplo, episodios como el de Luis de Guindos, teniendo que pararse en el aeropuerto de Barcelona para llegar a un acuerdo con el consejero de Economía de la Generalitat, vicepresidente, para que el Reino de España defendiera ante Moody's que no rebajara a bonobasura la deuda catalana. Esto pasó hace un mes y medio. Entonces, claro, los que luego están vociferando todo el día, que si la independencia, que si el régimen político, no sé, son los que no pagan su factura y los que no tienen rating para financiarse. Y nosotros, a la chita callando, hacemos las dos cosas. Eso pasó un día, hace mes y medio, pero hace menos tiempo, y lo recordabas tú, Ernesto Escapa, el día que Otegi fue agasajado en el Parlamento catalán, por la tarde también Luis de Guindos se recibía con Junqueras, ¿no? Precisamente para hablar de lo mismo, ¿no? Efectivamente, de dinero. De más dinero. Bueno, hay un asunto recurrente antes de que nos metamos en lo que es la pre-campaña política y los mensajes que se han podido escuchar este jueves. Hay un asunto recurrente del que ya les hablamos ayer, pero del de que los vamos a hablar otra vez hoy. El condado de Treviño, que es como el Guadiana, que aparece, desaparece, pero siempre con lo mismo, siempre con la intención del condado, de sus ayuntamientos, de anexionarse a la provincia de Álava. Muchas veces cuando hablamos de este asunto, recordar, Ernesto, que en España el de Treviño, no es el único enclave, ni muchísimo menos, pero por todas las circunstancias que rodean el condado de Treviño siempre estamos con las mismas, con el mismo asunto. Este era un asunto que tenía que estar más que resuelto desde hace la tira de tiempo. De hecho, el único riesgo que nos viene ahora después de las elecciones, si se reabre el tema, es que vuelvan a crear en el Senado otra comisión como la que crearon antaño hace ya 17, 18 años. Me acuerdo de aquella frase lapidaria de Juan José Lucas siendo presidente de la Junta, diciendo: no quiero pasar a la historia como el presidente que perdió territorio. Ya, pero al final ahí está el problema. Tú lo has dicho, aparece y desaparece como el Guadiana. Yo no sé qué sentido tiene ahora que vuelva a aparecer esta situación. La verdad es, hay problemas, o siguen latentes los problemas de hace decenio y medio, que se pongan sobre la mesa. Si nosotros mismos ni nos acordamos luego de que se creó una subdelegación territorial en Miranda de Ebro para atender todas estas cosas, no preguntamos ya por ella a los periodistas, a ningún político, y sí, como tú dices, como el Guadiana, no sé si es muy recurrente también decirlo del Guadiana, pero sí, es un tema cansino, es un tema eminentemente cansino, y en segundo lugar generaría pensar que se pudiera llegar a una solución en el caso de que se colocara ya el toro en suerte, generaría una situación institucional tan rocambolesca de informe, que es que al primer informe que tuviera que hacer la Diputación de Burgos ya no iba a salir adelante. Que a lo mejor contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero me parece que el tema del condado de Treviño no se va a tratar en España nunca aislado del resto de enclaves, y es verdad, Ernesto tiene razón, hay otros. Aquí al lado de Tierra de Campos hay uno, que es el de Roales, y es un pueblo. Y bueno, no dan la lata los vecinos, no sé si porque saben que es como quejarse al cielo y no consigues nada, pero desde luego no se va a tratar aislado. Si en Treviño piensan que este tema va a tener un tratamiento específico, por aquello de que hablamos del País Vasco, Castilla y León y demás, yo creo que eso sería un error del Reino de España el dejar que eso saliera adelante, con lo cual está abocado al fracaso más inmediato, vamos. Sí, porque dice Juanma que es recurrente, pero lo que no parece que sea recurrible, porque es que desde un punto de vista legal es que no tiene forma donde meterle mano, excepción hecha que tú cambies todos los status quo de todos los enclaves de España, cosa que necesitaría mover la quinta división acorazada americana para poder hacerlo en el Senado, porque es que si no es imposible. Lo grave en todo es que pues que estos señores, los actuales responsables de Treviño y Aldáteres, en lugar de afrontar los problemas que realmente tiene la gente que afrontar, pues se dedican a estas literaturas que no sirven para nada, a perder el tiempo y a nosotros gastar saliva en una cosa que al final pues va a quedar en nada, como siempre. Pero ya sabéis que de esto se va a volver a hablar en breve, dentro de un par de meses, cuando haya elecciones también en el País Vasco, y al final este es un asunto al que recurren los partidos nacionalistas. Pero volverá a pasar lo mismo, pasará la campaña electoral vasca en el otoño y no volverá a saberse absolutamente nada. Hombre, Castilla y León se supone que ya tiene el tiempo suficiente, esa estructura administrativa que creó
para atender a los vecinos del condado, de los pueblos del condado, tiene tiempo suficiente para presentar ya un balance de si eso ha servido o no ha servido, porque una de las cosas que se hablaba era de la gran distancia, que es cierta, de Vitoria a Burgos, que tenían que padecer los vecinos. La atención sanitaria está, y la educativa y todos los servicios públicos que necesiten los habitantes del condado están atendidos por el sistema, fue el último que se aprobó con el País Vasco, por el sistema que tiene la Junta de convenios bilaterales con las comunidades autónomas limítrofes, con lo cual el problema que es político de determinadas formaciones cuando hay ruido electoral, bueno, pues podemos decir que en noviembre se acabó el tema, ya no volverá hasta dentro de 3 años, que vuelva a las europeas siguientes, no volverá a salir. Se podría decir, por lo tanto, que es un engañabobos, ¿no? No sé, pero más o menos. Gastamos saliva por de eso, la marinera, por eso. Bastante, bastante. En fin, vamos a la precampaña, vamos a los mensajes y a las imágenes que se han visto hoy. Ya saben, Mariano Rajoy ha estado en el Corpus, en Toledo, Pedro Sánchez ha estado en Burgos, en el barrio de Gamonal, Albert Rivera ha vuelto de su viaje a Venezuela, Pablo Iglesias ha terminado la jornada en Barcelona, invitado por el Círculo de Empresarios Catalanes, a los que ha dicho que la inversión crece en aquellos lugares donde está gobernando Podemos. No sé si vosotros estaréis o no estaréis de acuerdo con semejante afirmación. Pues me alegro que me haga esa pregunta, porque he estado viendo un rato el directo de Pablo Iglesias en el cercle este de Sitges, y es que es imposible decir tantas bobadas en menos tiempo y ante un auditorio tan ilustre y que el auditorio no te salte a la cabeza. Ha dicho, por ejemplo, una tontería del siguiente tenor: que España merece tener una banca pública, porque como sé, nos hemos gastado muchísimo dinero en rescatar a los bancos, pues entonces naturalmente los bancos tienen que ser públicos, y esos bancos que sean públicos serán más eficientes que los bancos privados, y lo dice el mismo día en que ha habido que hacer una ampliación de capital por la mitad de su valor del tercer banco de España. Entonces, claro, el problema de las campañas electorales, que siempre hablamos, es que como hay veda libre para decir cualquier tontería sin que nadie te diga nada. Hombre, pues, pero ahí va ante un auditorio y tenía pues un auditorio. eso es lo que me ha bastante sorprendido, preparado, que ¿no? nadie le ha saltado al cuello. Seguramente no será meeting. por prudencia, le han invitado ellos, que también me parece sorprendente que el Círculo de Economía catalán prestigioso invite a semejante pierna que sabrá de política, pero de economía es evidente que no sabe nada. Aprendió las fuentes del chavismo y Venezuela está a punto de quebrar. Pero por eso digo que es que la campaña electoral vale para tantas cosas, todas ellas tan ridículas y tan cansinas, o este chico Pedro Sánchez, que le estoy siguiendo estos días, que no hace más que... Es que es de verdad, es que son todos mensajes tan profundos, con un contenido tan intenso, con unas claves de solución del problema de Occidente tan rabiosas, que es que dan ganas de decir, mira, me voy a borrar durante 25 días. No vas a poder. Y reapareceré en la hibernación después de que haya vas a poder, no vas a poder. Lo más extraño de la jornada de hoy, con independencia de la corbata de Pablo Iglesias, la gomina y demás, para aparecer en las imágenes de televisión, lo más llamativo, que no por hacer sangre de esa situación, sino porque demuestra cuánto pisan el territorio y cuánto pisan la calle los líderes políticos, es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez. O sea, no lleva 50 céntimos en el bolso un candidato para echar 50 céntimos en una hucha de Cáritas. No se puede volver en cuanto ve la hucha, porque estamos hablando de Cáritas. Es que estamos hablando de Cáritas, no estábamos hablando de que le pidieran de una asociación de caza de protección de buitre leonado, que también, es que encima esto era de Cáritas. ¿No lleva 50 céntimos en el bolso? Perdóname, el problema no es que no echara, el problema es que no se paró. Claro. Porque todavía dice, oye, perdone, señora, usted perdonará un momentito, a ver, dejadme... No, ni siquiera eso, siguió caminando con un gesto así un poco altivo. Dejadme un par de euros, que no llevo nada encima porque no sé qué, y echarlo. Dice que el Buena puso 20 pavos. Con lo cual, ¿para qué gastan tanto en equipos? ¿Para qué gastan tanto en asesores? ¿Para qué gastan tanto en ideólogos? ¿Para qué gastan tanto en que les preparen los mensajes y ellos los interioricen y los suelten? Si hoy le ha chafado esa mujer con la hucha... Sí, porque esas imágenes en precampaña se utilizan mucho para dar caña, y eso se hubiese utilizado en un Ellos están utilizando a Cáritas permanentemente. Cáritas es un elemento electoral que está utilizando Podemos y el Partido Socialista con bastante frecuencia. Hoy, me parece, cuando ha habido informe de Cáritas, sí, ayer hubo de Cruz Roja y me parece de Cáritas, de cómo está la situación. Que eso sí está incardinado en la sociedad, lo que hacen las asociaciones del tercer sector, ¿no? Que él no lleve, pues eso es lo llamativo, es que viven en otro mundo. Ahora empieza la campaña, dicen que no van a gastar dinero, pero eso sí, van a volver a cobrar en menos de 6 meses las mismas ayudas por voto, las mismas subvenciones por escaño que tuvieron hace 6 meses,
¿Que valen para 4 años o valen para 60 millones de euros. Claro, claro. Eso le preocupa mucho a Ignacio. Pero yo siempre hablé de los 30.000 millones de pesetas, que algunos me decían, bueno, pues no será para tanto, están bien invertidos, esas campañas electorales, el coste de la democracia. Pero ¿cómo va a ser el coste? Será el doble coste de la democracia, que en realidad no es el quíntuple, son 5 veces. Llevábamos, siempre lo recordamos, en elecciones desde que en primavera del año pasado hubiera elecciones en Andalucía. Estamos celebrando el aniversario de las elecciones municipales. Pero lo más llamativo, Ignacio, es que cuando se plantea reducir el gasto electoral, lo que se plantea es reducir aquellos gastos que tienen una incidencia o en la seguridad jurídica de las elecciones, es decir, en el día, en la jornada electoral, o bien que tienen una incidencia en la economía, la publicidad, en los medios de comunicación, es decir, ese tipo de gasto. Nadie planteó, lo de las subvenciones que decías. Claro, rechazar la repetición de las subvenciones por escaño y por voto, que son los 60 millones esos que son injustificables y que yo no sé si no estuvieran tan desacreditadas las asociaciones estas que han quedado ahora ya de acusación popular. Yo creo que una impugnación de este nuevo reparto de dinero pues prosperaría con facilidad. ¿Pero qué vas a esperar, Ernesto, querido, de un país como España, donde hay un alcalde en Barcelona que con dinero público le paga el local a los ocupas y no se lo dice a nadie? A eso iba, Ignacio. ¿Qué vas a esperar del respeto que hay al dinero público en España? Es que ya le han pedido que se el fiscal. Evidentemente, porque tiene sentido. ¿Tiene algún sentido que haya estado pagando 60.000 euros el Ayuntamiento de Barcelona a una inmobiliaria para que no desalojaran a esos ocupas? Pero ahí se demuestra que lo que hacen muchos políticos, que otros evidentemente no toman ejemplo de ello, pero lo que hacen muchos políticos, que como disparan con pólvora de rey, es decir, no disparan, no gestionan dinero suyo, gestionan dinero que no les cuesta a ellos absolutamente nada conseguir. Tira. Esto era para que se hubiera marchado de España este señor. Pero es que mira cómo ha acabado todo. Es verdad, esto era para que el fiscal directamente hoy ya le hubiera metido mano a este asunto. Y dices, pero bueno, eso, un edificio... Claro, sí, se lo ha metido, pero veremos a ver dónde llega todo esto y a ver cuándo quiere llegar a que pueda pasar algo. Es que esto... Y tan campante... Él, su partido, tan campantes por ahí, venga. De momento ya son 3 noches de enfrentamientos entre los ocupas y los Mossos de Escuadra. Con un concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Participando en ello, un concejal de la CUP. Un concejal de la CUP, de los que depende además el presupuesto del Ayuntamiento para que pueda salir adelante. O sea, aquello sí que ya es de aurora boreal. Yo creo que no obstante a los estrategas del Partido Popular esto no les viene mal, porque en realidad pone de manifiesto, como otras tantas cosas, por ejemplo, el desgobierno en muchos de los ayuntamientos en que gobierna Podemos, por ejemplo, la situación en que están algunas comunidades autónomas cogobernadas por los radicales sin presupuesto, pone de manifiesto, materializándolo, lo que dicen, enunciándolo, y es que con esta gente no se llega a ninguna parte. Claro, aquí ha dado color de parte de quién se va a poner. Pues para empezar, tendría que ponerse de parte del erario público, que el antiguo alcalde devolviera la pasta con la que financió el local de estos sinvergüenzas. Es que antes que el fiscal actuara de oficio, la propia alcaldesa de Barcelona, cuando decidió dejar de pagar, lo segundo que tenía que haber hecho era ir ella a la fiscalía y denunciarlo. Claro. Bueno, vale decir dejó de pagar, es que eso dejó de pagar, ¿por qué? Porque entendía desde una postura del pensamiento ocupa que no es lógico, ¿no? Que al final por una ocupación una inmobiliaria acabe sacando dinero. Ella dejó de pagar porque hasta Ada Colau se dio cuenta de que eso no se podía hacer. Por eso dejó de pagar. El hecho se cae por su propio peso. O sea, es metafísicamente imposible que pudiera mantenerse más tiempo para un ocupa auténtico eso no se puede concebir, ¿no? Que al final alguien te pague. Pero ella ya está ocupando otro sitio, está ocupando el Ayuntamiento de Barcelona, ya tiene un lugar donde estar ocupada. Ni para un ocupa auténtico ni para un ocupa artificial, o sea, para nadie. Bueno, que vamos a hablar de otros temas. Hay un asunto, yo creo que habéis sido vosotros en Onda Cero de los primeros que lo habéis dado, ¿no? Esa noticia, ese lobo que ha herido a uno de los cuidadores del Centro del Lobo Ibérico ubicado en la localidad sanabresa de Robledo, un lugar donde, ya saben, los animales viven en semilibertad y donde se divulga el conocimiento de esta especie. El trabajador es uno de los mayores expertos en el lobo. Tiene 61 años y ya ha recibido el alta. Sus compañeros han denunciado que ayer el centro sufrió un sabotaje, se cortó parte de la valla y el animal estaba fuertemente estresado.
Abrieron hueco en este vallado exterior y también en los interiores. El objetivo, permitir la salida de los lobos que allí se encuentran. Tras estos actos vandálicos en el centro de Robledo del Lobo, los trabajadores encontraron a uno de estos lobos fuertemente estresado, perdido entre ambos recintos. Podría ser la causa del ataque sufrido por uno de los cuidadores de este centro. Hemos escuchado a la ambulancia, que vino primero por esta carretera y como no podía entrar, tuvo que dar la vuelta por el otro lado, pero no sabíamos qué era lo que pasaba ni lo que no pasaba. Y luego ha venido el helicóptero. El cuidador atacado fue trasladado al complejo hospitalario de León, donde le curaron las heridas y ya ha sido dado de alta. Los actos vandálicos ocurridos esta semana han podido alterar a la manada que habitualmente tiene este comportamiento. Estas imágenes las grabábamos esta misma semana. Se acercan porque me conocen, me consideran parte de su grupo. Soy como si fuera de su familia. No me da miedo, no tengo miedo de... A ver, me da más miedo de un perro que lo veo suelto que no que de los lobos que los veo ahí metidos. El ataque es de momento un hecho aislado, que la Junta espera no influya en este proyecto que han visitado ya 16.000 personas. Es que están... Bueno, pues habrá que ver en qué acaba todo ese tema y sobre todo a ver quién ha sido el que fue el causante de ese acto de sabotaje durante los últimos días. Antes de terminar, antes de dar paso a la publicidad, les tengo que contar que José Vicente de los Mozos ha sido galardonado con el premio de honor al mejor directivo de Castilla y León, aunque no ha podido recoger en persona el reconocimiento, si se ha dirigido a los asistentes a través de un videomensaje. Junto al presidente de Renault España también han recibido su galardón, otorgados por la revista Castilla y León Económica, el director general de HP, leonés Miguel Ángel Turrado, o el director financiero de Gadea Ampli, Samuel Alonso. Bueno, no os voy a dejar hablar ni del lobo, ni de premios, ni nada más, que nos tenemos que marchar, ¿eh? Pues donde hay patrón no manda marinero. Así Buenas es, noches. y tú no te vas a ir 25 días por ahí para escaquearte de las elecciones, ¿eh? Ni mucho menos. De la undécima hablaremos la semana que viene. Venga, no adelantemos acontecimientos. No, que yo no he adelantado nada. Yo me había preparado concienzudamente mi intervención sobre la undécima, pero... Hala Juanma, a la Madrid. Hala. Nos vemos, Nachos. Adiós. Hasta otra. Buenas noches, gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Pausa para la publicidad. Enseguida hablaremos con el recién reelegido secretario general de COAG, el zamorano Miguel Blanco. Hasta ahora. Recuperamos ya el repaso de la actualidad. Hablamos en primer lugar del sector primario porque el pasado sábado la organización agraria COAG reelegía como secretario general al apicultor zamorano Miguel Blanco, al que saludamos en nuestra delegación en Zamora. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Enhorabuena en primer lugar por esa reelección, sin duda. El lema de esa asamblea fue "Producimos alimentos, agricultores con agricultores". Dígame, ¿qué significa ese lema y, sobre todo, es una declaración de principios para este nuevo mandato? Sí, es toda una declaración de intenciones y de principios. Es la defensa de un modelo social y profesional agrario y, por supuesto, es la defensa de un sector estratégico que es la base de la alimentación. Somos un sector productivo, por lo tanto, un sector de desarrollo, un sector de futuro y producimos alimentos, que es justamente lo que nos demanda la sociedad. Eso nos hace ser un sector verdaderamente estratégico y vital. Esto lo queremos hacer, evidentemente, con una agricultura que cuente con agricultores y con agricultoras, porque se está imponiendo, y este es el verdadero peligro, de ahí nuestra reivindicación, una agricultura sin agricultores, de grandes fondos de inversión, de sociedades mercantiles con capital ajeno al sector productor y, por supuesto, también con sistemas de integración vertical que están desplazando totalmente a los profesionales del sector agrario. De ahí que insistamos en esto. Producimos alimentos, eso es lo fundamental que hacemos, no solo, pero esto lo queremos hacer con una agricultura que tenga como base a los hombres y mujeres del campo que trabajan directamente en las explotaciones. Después le preguntaré más por sus propósitos de cara a estos próximos 4 años, pero por ir a la actualidad, hoy el comisario europeo de Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha defendido que el origen de la crisis del sector lácteo no es la abolición de las cuotas, sino que es fruto de una tormenta perfecta, ha dicho, al coincidir en un tiempo un incremento de la producción global, el veto de Rusia a productos europeos y una desaceleración de la demanda en China. ¿Usted comparte esa opinión? Bueno, no, en absoluto, por supuesto que no. ¿Y cuál es la culpa, crisis entonces? del sector lácteo,
la crisis del sector lácteo, como otros sectores, es la desregulación de los mercados, la eliminación de los sistemas de control de la producción y también de control de los mercados, y uno de los elementos a mayores en esa desregulación es la eliminación de las cuotas lácteas. Se sabía que iba a haber una mayor producción porque hay países que quieren posicionarse en el mercado de la leche. Se sabía que iba a haber una reducción de precios. Es verdad que se ha añadido el veto ruso, que ha tenido un efecto en un momento determinado importante, y es verdad que hay mercados internacionales, como el de China, que se ha desinflado. Pero el problema fundamental es la eliminación de las cuotas lácteas y el hecho de que países como Francia, o como Holanda, como Irlanda, Alemania, otra serie de países de Centro Europa, se están posicionando, ocupando o pretendiendo ocupar no solamente el mercado de la leche, también la producción de la leche, y en ese sentido se han generado excedentes y se han hundido los precios. Nunca habían estado los precios tan hundidos como en este momento, y esto tiene mucho que ver con la desregulación de los mercados, entre otras cuestiones de desregulación, la eliminación de las cuotas lácteas. Estábamos viendo en estos momentos imágenes de ese acuerdo que se firmó en septiembre del año pasado en el Ministerio de Agricultura entre el Ministerio y diversas organizaciones agrarias, también la industria y la distribución. Ustedes no compartían los términos de aquel acuerdo. Visto unos meses después, ¿quién tenía razón? Bueno, aquel acuerdo de sostenibilidad lo estuvimos peleando y trabajando, evidentemente, en múltiples reuniones de negociación, y al final la COA entendimos que no se debía de suscribir. Y no se debía suscribir porque no es de sostenibilidad, era papel mojado. Estaba muy claro que era una manera de lavarle la cara a las industrias que estaban y siguen estando, haciendo unos contratos en condiciones absolutamente abusivas, a unos precios por debajo de costes de producción, por lo tanto incumpliendo la ley de defensa de la competencia, y una distribución que sigue vendiendo a pérdidas, que sigue realizando determinadas actividades que entendemos abusivas también, como es el producto reclamo, etc. Es decir, que tanto distribución como industria, que no se han caracterizado precisamente por favorecer el equilibrio en la cadena de valor, y muy en particular de la cadena del sector lácteo, firmaron alegremente aquel acuerdo de sostenibilidad que veíamos desde el principio que iba a fracasar, y ha fracasado. Desde luego, lo anunciamos desde el primer momento, no somos adivinos, pero estaba claro que aquello simplemente era un brindis al sol, era una fotografía que necesitaban el Ministerio, la industria y la distribución, y que por desgracia alguna organización agraria entró también al trapo. Y en este momento en el que nos encontramos, con la situación que vive el sector lácteo, ¿cuál es para el secretario general de COAC la solución, si es que la hay? A ver, no cabe la menor duda de que el sector se tiene que organizar en cooperativas cada vez más potentes, se tiene que organizar en organizaciones de productores lácteos. También estamos pidiendo que se nos den más instrumentos, más herramientas para poder gestionar las propias campañas por parte de las organizaciones, o la organización en este caso interprofesional del sector lácteo, tanto a nivel comunitario como en nuestro país, porque no tenemos mecanismos suficientes para hacer control y regulación de campaña en caso de excedentes, etcétera. No hay suficiente garantía jurídica en este momento en la normativa de competencia, tanto europea como de nuestro país, y algo fundamental, y es que debe haber un control de la producción. Si ya no son con las cuotas lácteas, será con nuevos sistemas de control, pero un control de la producción, y este control de la producción no se puede hacer exclusivamente en un país, exclusivamente a través de una organización profesional determinada o una cooperativa. Tiene que ser en el conjunto de todos los países y no de manera voluntaria, sino de una manera obligatoria, reduciendo un porcentaje de la producción para ajustar producción a consumo, oferta a demanda, y que se recuperen los precios. Cuando el pasado sábado sus compañeros de COAC le reelegían como secretario general, usted decía que uno de sus objetivos va a ser trabajar por la modernización de las explotaciones agrarias. Según usted, ¿en qué hay que poner especial énfasis? Bueno, aparte de que haya inversión, que es fundamental, en innovación, en investigación, fundamentales también para la modernización de explotaciones, no solamente las líneas de incorporación de jóvenes y modernización que existen en las políticas de desarrollo rural, de la política agrícola común,
estamos hablando también de una nueva orientación de la PAC, necesariamente en favor de los hombres y mujeres del campo que trabajan directamente, de los profesionales, de las pymes, de las pequeñas y medianas explotaciones, del modelo social y profesional de agricultura que es mayoritaria y que siempre hemos representado y defendido y seguimos representando y defendiendo. La verdad es que si no se centran las ayudas en aquellos que verdaderamente en aquellos en los que verdaderamente está el futuro de la agricultura, está claro que tendremos agricultura, pero no tendremos futuro para los agricultores y las agricultoras. Por eso es por lo que pedimos una política agrícola más social, que se oriente más en favor de los profesionales del sector y, por supuesto, que incida, y esto es muy importante, en la incorporación de jóvenes y mujeres para que pues no suceda lo que sucede en este momento, y es que solo el 5% de los activos agrarios tienen menos de 35 años, o lo que está sucediendo en este momento, que hay 840.000 solicitantes de la PAC y exclusivamente cotizamos a la Seguridad Social 300.000 profesionales aproximadamente. Esto, evidentemente, no tiene futuro. Esto es una pirámide invertida que se desploma y, por lo tanto, tenemos que cambiar la política agrícola común para modernizar las explotaciones y darle a estas una orientación clara de futuro y que haya un incentivo para que se incorporen los jóvenes. O sea, que a ustedes no les gusta esa reforma de la política agraria comunitaria y eso que la acabamos de estrenar, como quien dice, antes de ayer, ¿no? Sí, es el segundo año de aplicación, pero, como digo, son ayudas indiscriminadas, ayudas que se están repartiendo de una manera discriminatoria e injusta. Muchos profesionales que no están cobrando ayuda ninguna porque no la cobraron, sectores como el porcino, frutas, hortalizas, viñedo, profesionales que no cobran nada y, sin embargo, absentistas, gente ajena al sector, personas pues ya jubiladas, etcétera, que está llevando el paquete fundamental de la PAC, de las ayudas de la PAC. Bueno, esto evidentemente es una política agrícola que no podemos aceptar, y ahora que se está hablando ya por parte del comisario Phil Hogan, en el contexto de la Unión Europea, de una revisión intermedia de la PAC ahora en el 2017, pero que en el 2018 se empezará a discutir de nuevo la PAC venidera después del 2020, nosotros nos queremos posicionar. Tiene que ser una PAC más social, con un reparto más justo de las ayudas y además, teniendo siempre en cuenta que las ayudas es simplemente una cuestión parcial dentro de los ingresos y dentro de la conformación de las rentas. Vivimos de los precios. En más de un 75% la mayoría de los agricultores y agricultoras vivimos de los precios. Y si esos precios no se conforman en un mercado regulado, de nada nos sirven tampoco las ayudas. Hoy son imprescindibles, no cabe duda, pero lo más imprescindible es que tengamos un precio justo, que se nos pague como corresponde a nuestro trabajo para que sean rentables nuestras explotaciones. Eso no lo va a resolver las ayudas. Si son justas será mejor, pero necesitamos, como digo, una política de mercados que permita una regularización de los precios y unos precios rentables y remunerativos a nuestro trabajo. Y teniendo en cuenta todos esos problemas que vive el sector primario, ¿echan de menos en los discursos de los políticos, ahora que estamos en pre-campaña, pues eso, asuntos o mensajes que tengan que ver con los problemas de agricultores y ganaderos? No les están haciendo demasiado caso, ¿no? Pues es verdad, no está suficientemente visibilizado el sector agrario, siendo un sector netamente estratégico, claramente estratégico, que siempre hemos reivindicado que debería de tenerse en cuenta como cuestión de Estado, ya que somos la base de la alimentación, que mantenemos los pueblos con vida, que además tenemos hacemos una gestión no solo del territorio, sino también del medio ambiente. Ahora con el cambio climático también vamos a ser fundamentales de cara al futuro. Sin embargo, esto no se visibiliza en las campañas electorales, en los programas de los partidos y muchas veces tampoco en la acción de gobierno. De ahí que yo en mi discurso final, el sábado pasado, estando todos los partidos políticos presentes en la clausura, les dije, no pasa nada por hablar de los hombres y mujeres del campo, no pasa nada si se habla de la agricultura, de la ganadería, con mayúsculas, si se habla del medio rural, de nuestros pueblos. Es decir, no solo no pasa nada, sino que pasaría algo muy bueno, y es que se visibilizaría, como digo, el valor de un sector que es fundamental para cualquier país y también para un país desarrollado como el nuestro. Ya veremos a ver
si esta campaña vamos a ser visibles, ya veremos a ver si en los programas electorales van a aparecer nuestras propuestas y ya veremos a ver si hay compromisos, evidentemente, de gobierno, que eso es, en último término, lo que más nos interesa, en favor del futuro de la agricultura, del futuro de los agricultores y de las agricultoras. Pues esperemos que los haya. Gracias, Miguel Blanco, secretario general de COAG. Gracias, buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. El jurado del primer premio de periodismo Fundación Grupo Norte contra la violencia de género ha decidido por unanimidad conceder una mención especial a nuestro compañero José María Nieto. Ese trabajo que han reconocido ha sido una tira gráfica titulada Sí, sí es problema nuestro. Una llamada de atención a la responsabilidad del entorno de las víctimas de violencia de género. Televisión Española, la cadena COPE y Diario de Ibiza han sido los ganadores de esta convocatoria que reconoce los trabajos periodísticos que contribuyen a la difusión de valores contra esa lacra del maltrato. Es una ventaja competitiva para el humorista. Nos consta que el doctor Autonomistein tiene hilo directo con José María Nieto. Hasta su laboratorio nos vamos, doctor Autonomistein. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Serás devoto y buen pagador. Así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Felicite de nuestra parte al gran José María Nieto. ¿No somos morosos los castellanos y leoneses? Los premios ya sabe que son vanidad de vanidades, aunque se agradecen. No, no somos morosos. Eso cuenta la encuesta del INE que hemos conocido esta semana. La encuesta sobre el nivel de vida, el riesgo de pobreza y todo eso. Los castellanos y leoneses pagan religiosamente las facturas del gas, la luz, la comunidad o la hipoteca. Solo Navarra nos aventaja en no retrasar pagos. Si la media nacional es un 9% de morosos, aquí tenemos un 3,8%, hasta 6 veces menos que los canarios, por ejemplo, con un 18% de gente que se retrasa en sus pagos domésticos. Somos gente seria y de fiar. Todos, hasta la Virgen de la Concha, patrona de Zamora, que tenía la costumbre de ir al ayuntamiento cada año a cumplir con sus obligaciones. En su caso, presidir una misa desde el balcón del consistorio, para lo que pasaba toda la noche en el salón de plenos del ayuntamiento. Qué ejemplo de civismo el de esta imagen de Nuestra Señora. Hasta este año. El alcalde de Izquierda Unida, Francisco Guarido, ha interrumpido esa tradición. Sin duda, Guarido lo habrá hecho para ahorrarle el viaje a la Madre de Dios, conmovido ante esta imagen tan querida por los devotos zamoranos, que encomendaban su ayuntamiento a la protección de tan alta señora. Otra virgen de la que se ha hablado esta semana es la del acueducto de Segovia. La Virgen del Carmen del Acueducto, a cuya hornacina se encaramaban cada año por Santa Bárbara los cadetes artilleros para adornarla con una bandera de España. Si sensible y delicado es el alcalde de Zamora, no le va a la zaga la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, que ha mandado retirar la enseña nacional. Pero, ¿con qué argumentos? Al parecer, el tremolar de la bandera puede dañar los sillares de granito, además del peligro que corren los cadetes al trepar para colocarla. Por otra parte, una bandera de España siempre puede molestar y Clara Luquero, delicada y sensible como el granito porfídico del acueducto, la ha quitado. Está muy irónico hoy, doctor Autonomistein. Es que hay que tomarse las cosas con calma. Clara Luquero o Francisco Guarido van a tener que tomárselo con mucha calma si tanto les preocupan las costumbres devotas de Castilla y León con la Virgen. Sí, preocupados por las tradiciones y buenos pagadores, dos características que incluirá usted esta semana en su habitante perfecto, ¿o no? Dos virtudes más en la cuenta del habitante perfecto que ya saben ustedes, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico, pero con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Y a la vez buen pagador. Gracias, doctor Autonomistein. Hasta la semana que viene, ¿eh? Hasta el jueves que viene. Hala, nos vemos. Nosotros ya nos vamos. En un minuto la información meteorológica y recuerden que desde las 7:30 de la mañana María Núñez les va a contar cómo se despierta este viernes Castilla y León. Que descansen. Buenas noches.